chicos y chicas que nos observan en esta mañana tan hermosa. Hoy vamos a hablarles acerca de las proteínas. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿y qué son las proteínas? Las proteínas simple y sencillamente son estructuras que están conformadas por la unión de varios aminoácidos. Dependiendo de la unión de estos aminoácidos podemos saber qué función cumple la proteína. La proteína es la que cumple el mayor número de funciones en la célula, por eso anteriormente era confundido pues, con el material genético. Hay que tener en cuenta que la proteína tiene varias divisiones. Por ejemplo, encontramos proteínas estructurales, proteínas de almacenamiento, proteínas de defensa, proteínas reguladoras, entre otros. Y hoy va a estar acompañando con una de las proteínas más importantes para nuestro organismo. Con ustedes, la insulina. Buenas, ¿cómo están? Bueno, cuéntanos al público cómo te llamas, qué haces y de dónde vienes. Yo me llamo Insulina José, pero todo el mundo me dice Insu, bueno, mis amigos. ¿Qué haces? Pues yo estoy en el torrente sanguíneo. Yo ayudo a mantener los niveles de azúcares estables, porque sin mí, por consiguiente, ustedes van a tener diabetes. Insulina, cuéntanos, ¿de dónde vienes tú? Yo provengo de las células glandulares. Una cosita más. Cabe aclarar que no todas las hormonas son proteínas, pero en mi caso yo sí las soy. Bueno, listo. Y ahora cuéntanos, ¿qué clase de proteína eres tú? Yo soy una proteína reguladora. ¿Y eso qué quiere decir? Pues fácil, nosotros nos encargamos de equilibrar todo lo que esté descompensado en el organismo. Ahora, después de haber hablado con nuestro invitado especial, vamos a nuestro segmento acerca del dato curioso del día de hoy. Vamos a utilizar los próximos minutos para hablar sobre las proteínas. Las proteínas son moléculas, ¿sí? Moléculas muy importantes en nuestro organismo y tienen muchísimas funciones. Y por esas funciones es que se han agrupado en diferentes categorías. Entonces analicemos un poco las funciones de las proteínas. Vamos a ponerlo así. Y digamos que una de las funciones o primeras categorías es la función estructural. ¿Por qué? Porque las proteínas forman estructuras, son las encargadas de formar lo que sería el aparato arquitectónico de la célula. Por ejemplo, una de las proteínas más importantes en la estructura es la actina. O podemos, por ejemplo, encontrar unas proteínas conocidas como filamentos intermedios. Estas proteínas son todas partes de la estructura o de la arquitectura de la célula. Otra función muy importante o segunda categoría es la inmunológica, porque las proteínas también están involucradas en la defensa del organismo. Y una de las proteínas que más conocemos en esta categoría son los anticuerpos. Muchos de nosotros habremos escuchado hablar de los anticuerpos que vienen, por ejemplo, en las vacunas o los que generamos nosotros mismos para combatir a las infecciones. Son proteínas y dentro de la categoría inmunológica. Una tercera categoría podría ser la de las enzimas, extremadamente importante. Las enzimas son proteínas que tienen actividad biológica. Actividad biológica. Esta actividad le permite acelerar reacciones químicas, ¿sí? Participa en las reacciones químicas o bioquímicas de nuestro organismo, de nuestra célula. Y eso lo hacen el grupo de las enzimas y tenemos muchísimas proteínas dentro de ese grupo. También están las proteínas contráctiles, muy importantes para que, por ejemplo, nuestro músculo se contraiga. Acá podemos, dentro de las contráctiles, podemos encontrar, por ejemplo, la miosina. La miosina es una proteína del músculo que participa en el proceso de la contracción. Esta figura que tenemos acá es un esquema, por ejemplo, de la miosina. Y después hay muchas otras categorías. Una que me parece por ahí muy importante de no dejarla fuera es la otra forma de hacer protección, que no es la inmunológica, la protección que es como mecanismo de barrera. Y dentro de esta categoría, por ejemplo, vamos a encontrar una proteína muy conocida que se llama fibrinógeno. Fibrinógeno. El fibrinógeno participa en la formación de la placa de fibrina, ¿sí? La fibrina es la
en los procesos donde uno se lastima o hay heridas y se forma una capa para que no haya que uno no se desangre, ¿sí? Que uno pueda cicatrizar esa herida. Y eso está en función de esta proteína que se llama fibrinógeno. Otro de los invitados que nos acompaña el día de hoy es la hemoglobina. ¿De qué te encargas? Bueno, yo me encargo principalmente de transportar el oxígeno desde los pulmones hacia los tejidos. Cuando hay un transporte de oxígeno desde los pulmones a los tejidos, hay una alimentación del tejido. Y el tejido celular, o la célula, puede cumplir distintos tipos de funciones de las cuales se encargan primordialmente. Asimismo, también me encargo de recoger el dióxido de carbono desde los tejidos hasta la expulsión que se da hasta los pulmones. Hemoglobina, ¿qué pasaría si tú no estuvieras presente en nuestro organismo? Bueno, pues si yo no estuviera presente en un organismo, como lo he dicho anteriormente, soy un factor muy importante en el proceso biológico, que es la oxigenación de las células y el abastecimiento de este mismo a cada una de ellas. Si yo no estuviera presente en el organismo, lo que habría sería una muerte lenta o puede ser progresiva de cada uno de los tejidos que existen en cualquier parte del cuerpo, dependiendo de la falta de oxígeno y la irrigación del oxígeno en cualquier sección de él. Y por último nos encontramos con una de las proteínas fundamentales en nuestro sistema inmunológico. ¿Tu nombre es? Los anticuerpos. ¿De qué se encargan los anticuerpos en nuestro organismo? De darle inmunidad contra bacterias o sustancias extrañas. ¿Dónde te encuentras? Me encuentro en todo el torrente sanguíneo y más que todo en cualquier parte del cuerpo. Anticuerpos. Y para terminar, ¿qué clase de proteína eres tú? Soy una proteína de defensa o protección. Muchas gracias. Espero que hayan aprovechado cada uno de los conocimientos que hoy les presentamos. Y para concluir con nuestro programa del día de hoy, aquí les tenemos un dato curioso. Sobre cómo están formadas las proteínas. Y para eso me voy a ir acá abajo donde tengo dibujado una estructura llamada aminoácido. 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 ¿Por qué lo tengo acá dibujado? Porque las proteínas están formadas por cadenas lineales de estos aminoácidos. Una proteína va a estar formada, como lo estoy dibujando, por aminoácidos uno ligados a los otros en forma lineal. Esto es una proteína. El aminoácido número 1, el número 2, número 3, 4 y así hasta, por ejemplo, el aminoácido 50. Hay proteínas que tendrán 50 aminoácidos, hay otras que tendrán 200, 300, hay otras proteínas pequeñas que tendrán 15 aminoácidos. Pero todas las proteínas están formadas por uniones lineales de aminoácidos. Veamos la estructura de un aminoácido solito, que es este que está acá. El aminoácido está compuesto por un grupo, que es este de acá, con un nitrógeno y dos hidrógenos, que se llama el grupo amino. Y se escribe así, NH2. ¿Ven? El nitrógeno y los dos hidrógenos. Y esta parte de la molécula se la conoce como el grupo carboxilo. Carboxilo, que está formado por un carbono, dos oxígenos y un hidrógeno, el grupo carboxilo. Y en el medio un grupo muy importante que se conoce como cadena lateral. ¿Tenemos un solo aminoácido disponible para formar proteínas? La respuesta es definitivamente no. Existen hasta ahora descubiertos 22 aminoácidos diferentes. Aminoácidos diferentes. Y estos 22 aminoácidos diferentes tienen todos la misma estructura de base, todos tienen un grupo amino, todos tienen el grupo carboxilo, la diferencia está en la cadena lateral, este grupo R que está acá. Cada uno de estos 22 aminoácidos tienen un R diferente. Algunos tendrán grupos laterales con anillos grandes que se conocen como anillos aromáticos, otros tendrán una pequeña cadenita con un carbono, ¿sí? Y 3 hidrógenos. Entonces cada uno de estos aminoácidos va a ser diferente. ¿Anticuerpo? ¿Qué clase de proteína eres? Soy una proteína de protección.
funciona así en las células. Los pulmones, que luego son expulsados por el de las células glandulares, ¿sí? Cabe aclarar otra cosita, cabe aclarar que nosotras las proteínas, pero si me haces así, yo paro. Y también el dióxido de carbono hacia los pulmones. Hay... No, eso ya lo dijiste. ¿Cómo se llama este tema? En el organismo puede haber una muerte, puede ser una muerte... No te voy a noquear, la verdad. Voy a utilizar toda la fuerza que tengo Cálmate, para cálmate. activarte a ti.